Si alguna vez callaste cuando tu corazón ardía por hablar, si alguna vez sentiste vergüenza de tu fe y te escondiste en la sombra, quiero que sepas algo. Eres un elegido de Dios, y esta revelación cambiará tu vida para siempre. Porque lo que vas a descubrir hoy no es solo una historia antigua, es un secreto bíblico oculto que puede transformar tu destino eterno. Yo sé lo que sientes, porque yo también lo viví. El miedo al rechazo, la presión de las miradas, la lucha interna entre el silencio y la verdad. Pero escucha, Dios nunca deja de llamar al que Él escogió. Y hoy, a través de un hombre llamado Nicodemo, el Espíritu Santo te mostrará que no importa cuánto tiempo hayas vivido en la oscuridad, aún puedes salir a la luz. Imagina esto, un fariseo, un juez del Sanedrín, un hombre respetado y temido, que en secreto buscó a Jesús en la noche, temiendo ser visto. Imagina el peso de su silencio, mientras el Hijo de Dios era juzgado y condenado. Y ahora imagina lo que sintió cuando, en la cruz, recordó aquellas palabras: «Os es necesario nacer de nuevo». Su historia no es casualidad, es el espejo de tu propia vida. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás cómo el hombre que comenzó escondido terminó honrando a Cristo con un acto de fe transformadora. Y mientras lo escuchas, sentirás que este mensaje no es solo para él, sino para ti, porque esta palabra tiene el poder de despertar lo que estaba dormido en tu espíritu. Antes de continuar, haz algo muy importante. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que vas a oír hoy puede ser la respuesta a lo que tu alma buscaba en silencio. Y quiero que dejes un comentario escribiendo: «No quiero quedarme en la sombra». Al escribirlo, no será solo un comentario, será tu declaración pública de fe, un acto profético que rompe el silencio y te conecta con la luz de Cristo. Jerusalén, en tiempos de Jesús, no era simplemente una ciudad, era el corazón latente de un pueblo que había sobrevivido a imperios, guerras y exilios. Era el centro de la esperanza mesiánica y al mismo tiempo el escenario de luchas internas, hipocresías religiosas y tensiones políticas insoportables. En sus calles polvorientas resonaban cánticos de salmos, el balido de los corderos llevados al sacrificio, los pasos firmes de los soldados romanos. Todo parecía un paisaje cotidiano, pero detrás de lo visible se gestaba un conflicto cósmico. La gente anhelaba liberación, los líderes anhelaban poder, y Dios estaba revelando a su Hijo en carne, delante de todos, aunque la mayoría no lo reconociera. Puedes sentirlo. Es el mismo contraste que todavía palpita en nuestra vida, cuando la apariencia de religiosidad encubre un vacío de poder espiritual y cuando el reino de Dios se manifiesta en medio de lo común para romper nuestras estructuras. En ese ambiente aparece Nicodemo. No era cualquier hombre, era fariseo, maestro de Israel, miembro influyente del Sanedrín. A su alrededor, su nombre sonaba con respeto. La gente lo veía como guardián de la ley, como ejemplo de pureza, como alguien que había dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios. Y sin embargo, dentro de él había algo que no podía ignorar. Cada vez que escuchaba hablar de Jesús, cada vez que lo veía sanar a un ciego o levantar a un paralítico, sentía un ardor en el corazón que la lógica no podía apagar. Era como un susurro que le decía: «Esto es más real que todos tus pergaminos. Yo sé que tú también lo has sentido». Esa voz interna que te sacude y que contradice las seguridades a las que te aferras, esa sensación de que Dios está moviendo algo en ti, aunque lo quieras ocultar. El Sanedrín, por su parte, era un hervidero de orgullo y miedo. Los saduceos defendían sus privilegios en el templo, los fariseos su autoridad moral, los escribas su erudición, y todos coincidían en algo: Jesús era un problema. Cada milagro suyo desafiaba la autoridad de los líderes. Cada enseñanza sencilla dejaba en ridículo las complejas interpretaciones de la ley. Y la gente común, hambrienta de verdad, lo seguía. Roma observaba todo con sospecha, temiendo un levantamiento. ¿Lo entiendes? La tensión era tan fuerte que cada palabra de Jesús sonaba como dinamita en medio de la ciudad santa. Y Nicodemo, aunque lo sabía, no podía resistirse al magnetismo de esa voz que hablaba no como los hombres, sino como alguien que venía de lo alto. Ahora bien, imagina estar en la posición de Nicodemo, ser respetado por todos,
pero sentir dentro de ti que lo que siempre enseñaste ya no satisface. Saber que tu prestigio depende de mantenerte firme en la tradición, pero tu espíritu te pide que escuches a un Galileo que los demás llaman blasfemo. Ese era su dilema, y es también el dilema que tal vez tú vives ahora. Aparentar ser fuerte, correcto, seguro, mientras en tu interior hay preguntas que no se atreven a salir a la luz. Nicodemo estaba atrapado entre dos mundos, el mundo del Sanedrín, con su legalismo, y el mundo del espíritu, con la libertad que Cristo proclamaba. Y aquí viene la revelación que conecta contigo. Dios siempre permite que nuestra fe sea confrontada, porque el reino de Dios no avanza en la comodidad, sino en la tensión del alma que se atreve a preguntar. Quiero que cierres los ojos un instante e imagines esa Jerusalén. Escucha el murmullo de los comerciantes en el mercado, siente la mirada altiva de los líderes del templo, observa el fuego de las lámparas iluminando el rostro severo de los jueces del Sanedrín, y en 1970, medio de esa escena, ve a Nicodemo caminando con un peso invisible en su pecho. Su cabeza le dice que todo debe seguir igual, que Jesús es peligroso, pero su corazón late con un presentimiento imposible de callar. Este hombre tiene palabras de vida eterna. Ese mismo fuego que ardía en Nicodemo, ahora mismo está ardiendo en ti. Y así como él tuvo que decidir entre seguir escondido o abrir los ojos a la verdad, tú también estás en ese cruce de caminos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir en esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo que revela dónde estás tú frente a Cristo. La noche había caído sobre Jerusalén. El bullicio del día se apagaba lentamente. Los comerciantes guardaban sus puestos, las puertas de las casas se cerraban y el silencio de la oscuridad envolvía la ciudad. Solo quedaban las lámparas titilando en las calles y el rumor lejano de los guardias romanos patrullando. Era en esa atmósfera de sombras donde Nicodemo decidió moverse. ¿Por qué? Porque el miedo lo ataba. Él quería encontrarse con Jesús, pero no podía hacerlo a plena luz del día. Su reputación, su lugar en el Sanedrín, su dignidad, todo estaba en juego. Entonces eligió la noche, el escondite, lo oculto. ¿No te suena familiar? ¿Cuántas veces tú también, como él, has sentido que tu corazón arde por buscar a Dios, pero lo haces en silencio, escondido, temiendo lo que otros pensarán? Yo sé que tú también lo has vivido. Nicodemo llega a Jesús bajo las sombras. No había multitudes, no había milagros espectaculares, solo el encuentro de dos hombres en medio de la quietud nocturna. Y entonces, con voz temblorosa pero sincera, Nicodemo lo llama Rabí. Reconoce que nadie puede hacer las señales que él hace si Dios no está con él. Y ahí ocurre lo inesperado. Jesús no responde con cortesías, no halaga su sabiduría, no lo tranquiliza con palabras suaves. Jesús va directo al núcleo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Lo sientes? No fueron palabras dirigidas solo a Nicodemo, fueron dirigidas a todos los que, como él, confían en su religión, en su tradición, en su intelecto, pero nunca han nacido de lo alto. Nicodemo, maestro de la ley, no lo comprende. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús, con paciencia divina, le revela el misterio. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En ese momento, toda la erudición de Nicodemo se quiebra. Sus rollos, sus argumentos, sus tradiciones no alcanzan, porque la verdad no se entiende solo con la mente, se recibe en el espíritu, y quizás tú también te has sentido así, escuchando verdades que no logras comprender del todo, pero que tu corazón sabe que vienen de Dios. Jesús continúa, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa frase perforó el alma de Nicodemo, porque estaba dicha precisamente en la oscuridad de la noche, mientras él se escondía para hablar con Jesús. ¿Lo ves? El maestro hablaba de él sin nombrarlo, le mostraba su dilema, seguir en las sombras del miedo o salir a la luz de la fe.
Y esto no era solo un mensaje para un fariseo de hace 2000 años, es también para ti, aquí y ahora. ¿Cuántas veces prefieres la comodidad de la oscuridad, de lo secreto, de lo que nadie ve, antes que exponerte en la luz de Cristo? El Espíritu Santo te está hablando a través de esta escena. Es urgente salir de la noche. Detente un instante e imagina este cuadro. La luna iluminando el rostro cansado de Nicodemo, su respiración entrecortada, sus ojos luchando entre la lógica y el anhelo. Del otro lado, el rostro sereno de Jesús, sus palabras cayendo como martillo y bálsamo al mismo tiempo. Y mientras la ciudad duerme, en ese diálogo íntimo se revela el secreto más grande del Evangelio, el nuevo nacimiento. Yo quiero que ahora mismo recibas esto en tu corazón. No importa cuánto sepas, no importa cuánto hayas hecho, si no naces del Espíritu, no verás el reino de Dios. Este es el llamado urgente, la voz que resuena hoy en ti. No es casualidad que estés escuchando esto. Es Dios tocando tu puerta en la noche de tu alma. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene después te mostrará cómo incluso un hombre temeroso puede convertirse en testigo de la salvación eterna. Nicodemo había escuchado la voz de Jesús. Sus palabras aún resonaban en su mente como un eco imposible de callar. Os es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, al volver al Sanedrín, el peso de las miradas, las voces de burla, la presión de su círculo lo paralizaban. Él quería creer, pero el miedo lo sujetaba como cadenas invisibles. ¿Sabes lo que significa vivir dividido? Con un pie en la luz y otro en las tinieblas. Así, ¿qué estaba él? Entre el deseo de seguir al Maestro y el temor de perderlo todo. Y aquí hay algo que debes reconocer. Muchas veces tu alma también ha estado en ese lugar. Yo lo sé. Tú también has sentido el impulso de dar un paso de fe, pero el miedo al ¿qué dirán? Te hizo retroceder. La presión del Sanedrín era brutal. Cuando se discutía sobre Jesús, algunos líderes lo llamaban blasfemo, otros impostor, otros agitador del pueblo. Y Nicodemo, con la verdad latiendo en su pecho, permanecía en silencio. En un momento intentó defenderlo tímidamente. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin oírle primero y saber lo que ha hecho? Pero la respuesta fue cruel. Burlas, desprecio, sarcasmo. ¿También tú eres de Galilea? Una frase cargada de veneno que lo desnudó delante de todos. Y él cayó. Su corazón ardía, pero su boca se cerraba. Esa fue su traición, no con actos violentos, sino con el silencio. ¿Lo percibes? El silencio también puede ser un pecado. El no hablar cuando el Espíritu te impulsa también es negar a Cristo. Aquí hay un espejo para tu vida. ¿Cuántas veces has callado por miedo a perder amistades, oportunidades, aceptación? ¿Cuántas veces has escondido tu fe para no ser ridiculizado? Es lo mismo que vivió Nicodemo. Su reputación, tan cuidada durante años, comenzaba a resquebrajarse. El respeto del pueblo se tornaba en sospecha y la confianza de sus colegas en burla. Y sin embargo, en su interior, algo más fuerte se levantaba. El recuerdo de aquella conversación nocturna. La certeza de que había escuchado la voz de Dios en labios de Jesús. Esa tensión lo consumía. El miedo lo ataba, pero la fe comenzaba a empujar desde dentro, como una semilla que insiste en romper la tierra. Imagina por un momento la lucha interna de este hombre. En la asamblea del Sanedrín, sus compañeros discutían con furia, levantaban la voz, pedían condena, pero él solo escuchaba en su memoria aquella frase: el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con cada acusación contra Jesús, su conciencia le gritaba más fuerte. Era un tormento silencioso. Él quería defender, pero no podía. Quería gritar, pero callaba. Quería correr tras el Nazareno, pero permanecía sentado en su asiento de juez. ¿Te das cuenta de la paradoja? Nicodemo era maestro de la ley, pero incapaz de obedecer la voz de su propio corazón. Así como tú, cuando sabes lo que Dios espera de ti, pero te quedas paralizado entre excusas y miedos. Y aquí está el anclaje que quiero dejarte. Cada vez que Nicodemo escuchaba el nombre de Jesús en boca de sus enemigos, algo se encendía en su alma. Era como un fuego oculto, como un latido que lo mantenía vivo. Aunque parecía débil, aunque callaba, la fe estaba trabajando en su interior.
porque el Espíritu no deja en paz a aquel que ya ha escuchado la verdad. Si alguna vez escuchaste una palabra de Dios que te marcó, ya no hay retorno. Puedes intentar ocultarla, silenciarla, negarla, pero seguirá allí, quemando en lo más profundo. Hoy, mientras escuchas esta historia, ese mismo fuego se enciende en ti. No lo apagues, quédate hasta el final, porque verás cómo incluso un hombre paralizado por el miedo puede llegar al acto de fe más valiente de su vida. La noche de Getsemaní se convirtió en caos. Los soldados irrumpieron con antorchas, Judas entregó al maestro con un beso y los discípulos huyeron despavoridos. El Sanedrín, esa institución que debía representar la justicia de Dios, se reunió a oscuras para realizar uno de los juicios más injustos de la historia. Allí estaba Nicodemo, sentado entre hombres llenos de ira, que ya habían decidido la sentencia antes siquiera de escuchar la defensa. ¿Puedes imaginar lo que sintió? Ver al hombre que hablaba de vida eterna, ahora con las manos atadas, humillado, golpeado, acusado de blasfemia. Cada palabra en su contra era como un cuchillo atravesando su alma. Él quería gritar, pero el miedo lo encadenaba. Yo sé que tú también has sentido esa impotencia. Ver una injusticia, sentir arder tu corazón y sin embargo quedarte inmóvil. Los testimonios eran falsos, las acusaciones contradictorias. El ambiente estaba cargado de odio, un odio que no buscaba la verdad, sino la muerte. Y Nicodemo lo sabía. Su mente recordaba cada milagro, cada enseñanza de Jesús, pero su voz no salía. El silencio lo estaba traicionando otra vez, y mientras el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, declarando blasfemia, Nicodemo entendía que estaba siendo testigo del mayor crimen espiritual de la humanidad. El Hijo de Dios estaba siendo condenado por aquellos que se decían guardianes de la ley. ¿No es irónico? El mismo Sanedrín que debía reconocer al Mesías lo estaba entregando a muerte. El amanecer trajo consigo la cruz. Jesús, desfigurado, sangrando, cargando el madero. Nicodemo lo seguía a la distancia, entre la multitud que gritaba y se burlaba. ¿Lo puedes ver? El aire polvoriento, las mujeres llorando, los soldados empujando, y en medio de todo, el Nazareno caminando hacia el Gólgota. Nicodemo lo contemplaba en silencio, pero dentro de sí se libraba la batalla más feroz. Cada paso de Jesús era un latido en su conciencia, y cuando la cruz fue levantada, sus ojos recordaron las palabras del Maestro. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Ahora entendía. Aquello no era solo un suplicio humano, era el cumplimiento de una profecía. El corazón de Nicodemo ardía, pero también lo atormentaba. No había defendido al justo, no había levantado la voz cuando más lo necesitaba, lo había dejado solo, y ese peso lo consumía. ¿Alguna vez sentiste que callaste en el momento equivocado? ¿Que no diste testimonio cuando tu fe era puesta a prueba? Esa es la herida que marcaba el alma de Nicodemo en el Calvario. Él se sabía cómplice, aunque su intención no fuera esa, y esa culpa era un fuego que lo devoraba por dentro. Porque no basta con admirar a Jesús, no basta con sentir simpatía por Él. Es necesario confesarlo, reconocerlo, honrarlo públicamente. Ahora quiero que lo imagines conmigo, el cielo oscurecido, la tierra temblando, el velo del templo rasgándose, y en medio de ese escenario, Nicodemo con lágrimas en los ojos, mirando al crucificado. No dijo una palabra, pero su silencio era un clamor de arrepentimiento. Y es aquí donde este relato te alcanza a ti, porque quizá también has sentido que fallaste, que negaste con tu silencio, que dejaste pasar el momento de confesar a Cristo. Pero escucha esto, aunque Nicodemo falló en el juicio, la historia no terminó allí. El Espíritu Santo estaba preparando un momento de redención para él, un acto final que cambiaría su destino para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a ver en el próximo tramo es la prueba de que aun cuando callaste, aun cuando fallaste, Dios puede darte una nueva oportunidad para honrar a Jesús. El sol ya se había ocultado y la tierra estaba en silencio después de aquel día oscuro en el Gólgota. El Maestro había entregado su espíritu, y mientras muchos se marchaban confundidos y temerosos, dos hombres tomaron una decisión que marcaría la eternidad: José de Arimatea y Nicodemo. Piensa en esto.
Los discípulos más cercanos estaban escondidos, petrificados por el miedo, pero aquellos que siempre se habían mantenido a medias tintas, ahora se levantaban con un valor inesperado. Era como si la muerte de Jesús hubiese roto no solo el velo del templo, sino también las cadenas del miedo en el corazón de Nicodemo. Yo sé que tú también lo has sentido, ese instante en el que todo parece perdido, pero dentro de ti nace una fuerza que no reconoces como tuya, porque viene de lo alto. Nicodemo se presentó con algo sorprendente: 34 kilos de mirra y áloe, una cantidad exorbitante, digna solo de la sepultura de un rey. ¿Comprendes lo que significa? Este hombre que antes se escondía de noche, ahora carga públicamente los perfumes que declaraban sin palabras: este crucificado es mi Señor, es mi Rey. El mismo Nicodemo que temía hablar en el Sanedrín, ahora honra a Cristo delante de todos, rompiendo con el miedo que lo había paralizado toda su vida. Su acto fue más que un ritual funerario, fue un grito silencioso de fe. Fue su forma de salir de las sombras y entrar, al fin, en la luz. Imagina la escena con detalle: el cuerpo ensangrentado de Jesús, frío y lacerado, bajado de la cruz. Nicodemo y José lo reciben con manos temblorosas, pero decididas. Lo envuelven en finas telas, lo cubren con perfumes costosos, y cada movimiento suyo es un acto de reverencia. ¿Lo puedes ver? Las lágrimas cayendo sobre aquel rostro golpeado, la fragancia de la mirra mezclándose con el olor de la sangre, la noche siendo testigo de un amor tardío, pero verdadero. Nicodemo ya no era discípulo en las sombras. Ahora estaba declarando a la vista de todos que creía en aquel a quien el mundo rechazó. Y eso mismo es lo que el Espíritu Santo quiere: despertar en ti, que dejes de ocultar tu fe y la manifiestes con actos concretos, valientes, públicos. Este gesto, aparentemente sencillo, estaba cargado de simbolismo espiritual. El hombre que había buscado a Jesús en secreto, ahora lo honraba a plena vista. El maestro de la ley que no comprendía el nuevo nacimiento, ahora demostraba que su corazón había nacido de nuevo en medio del dolor. El fariseo que había callado por miedo, ahora hablaba con hechos más fuertes que 1000 palabras, y es que, a veces, el mayor acto de fe no ocurre en la comodidad de la vida, sino en el momento de mayor oscuridad. ¿Lo sientes? El Espíritu Santo te dice: nunca es demasiado tarde para salir de la sombra y dar un paso definitivo hacia la luz de Cristo. Ahora quiero que lo recibas como un anclaje en tu espíritu. La fe verdadera no se mide por cuántas veces proclamaste tu religión, sino por ese instante decisivo en el que eliges honrar a Jesús, aunque cueste todo. Así como Nicodemo rompió con su miedo, tú también puedes romper con las cadenas que te atan. Tal vez fallaste en el pasado, tal vez callaste cuando debiste hablar, pero hoy, ahora mismo, el Señor te está dando una nueva oportunidad de valentía. No la desperdicies. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que viene a continuación te mostrará el significado eterno de este acto y cómo cambia por completo tu destino espiritual. Nicodemo no es solo un personaje histórico, es un espejo espiritual. Su recorrido desde las sombras de la noche hasta el gesto valiente ante la cruz representa un proceso interior que tú y yo también vivimos. Él es la figura del hombre atrapado entre dos mundos: la seguridad de lo conocido y el llamado de lo eterno. ¿Lo ves? Su historia simboliza el tránsito de la oscuridad a la luz, del silencio al testimonio, de la vergüenza a la fe. Y aquí quiero que abras tu corazón, porque en cada paso de Nicodemo se esconde una lección que el Espíritu Santo quiere grabar en tu vida ahora mismo. El primer símbolo es la noche. Nicodemo buscó a Jesús en la oscuridad, porque su temor era más fuerte que su fe. Y esa noche representa la condición del alma humana sin Cristo, escondida, insegura, atrapada en las sombras del pecado y del miedo. ¿Te das cuenta? La oscuridad no es solo ausencia de luz, es la excusa que usamos para no exponernos, para no ser vistos, para seguir con una vida a medias. Pero Jesús le habló en esa misma noche de un nuevo nacimiento, como una chispa de amanecer en medio de sus tinieblas. Y esa palabra fue plantada como semilla, porque incluso cuando buscas en secreto, Dios ya está preparando tu salida a la luz. El segundo símbolo es el silencio. Nicodemo estuvo presente en momentos decisivos, pero calló. Ese silencio
lo convirtió en cómplice del Sanedrín. Y esto nos revela un misterio doloroso. El pecado no siempre es acción, también es omisión. Cuando Dios te impulsa a dar testimonio y tú callas, cuando debes levantarte por la verdad y decides quedarte sentado, tu silencio habla más fuerte que tus palabras. Y ese fue el peso que Nicodemo cargó en su conciencia, el saber que pudo haber defendido a Jesús y no lo hizo. Pero escucha, ese mismo silencio fue también el lugar desde donde el Espíritu lo confrontó y lo preparó para el acto final. Dios puede usar incluso tus omisiones para transformarlas en una oportunidad de arrepentimiento. El tercer símbolo es el perfume. 34 kilos de mirra y áloe no eran solo un homenaje fúnebre, eran una proclamación profética. En la cultura judía, esa cantidad de perfume era digna de reyes. Nicodemo estaba declarando sin hablar: Jesús no es un criminal, es mi rey. ¿Lo entiendes? Lo que no se atrevió a decir con la boca durante el juicio, lo gritó con acciones en la sepultura. Y esto nos enseña que aun cuando tu pasado esté marcado por la cobardía o el miedo, puedes redimirlo con un acto de amor radical hacia Cristo. Nunca es demasiado tarde para expresar públicamente tu fe. Ese perfume es símbolo de una vida que, aunque llegó tarde al altar, llegó con entrega total. El cuarto símbolo es el paso de las sombras a la luz. Nicodemo comenzó su camino en secreto, pero terminó en la exposición pública. Lo que empezó en la clandestinidad terminó en el testimonio. Y aquí hay un mensaje urgente para ti. Dios no te llamó a vivir escondido ni a ser un discípulo oculto. El Evangelio no fue hecho para permanecer en la penumbra, sino para brillar como una lámpara puesta en alto. Y si hasta ahora has seguido a Cristo en silencio, escondiéndote, hoy es el momento de dar el paso hacia la luz, porque el reino de Dios no está en discursos, sino en actos de fe que todos pueden ver. El quinto símbolo es el renacimiento espiritual. Recuerda, Jesús le habló del nuevo nacimiento, y aunque Nicodemo no lo comprendió en ese momento, su vida terminó siendo testimonio de esa transformación. Lo que comenzó con dudas, terminó con fe. Lo que comenzó con miedo, terminó con valentía. Su historia nos dice que el nuevo nacimiento no es una idea, es un cambio real que se refleja en tus decisiones. Y así como Nicodemo, tú también puedes dejar atrás tu vieja vida de silencio y temor y abrazar hoy una vida nueva en Cristo. No importa cuántas veces hayas fallado, lo que importa es si hoy decides salir de la sombra. Así que recibe esta revelación. Nicodemo eres tú, eres yo. Somos todos los que alguna vez buscamos en secreto, callamos por miedo y sin embargo fuimos alcanzados por la gracia. Su historia nos recuerda que el Espíritu Santo no se cansa de insistir hasta llevarnos a la luz. Ahora, aquí mismo te pregunto, ¿vas a seguir escondido o vas a dar el paso definitivo? No lo dejes para mañana. Hoy es el día de tu renacimiento. Detente un instante. Respira. Cierra los ojos e imagina lo que significó para Nicodemo ese último acto. Aquel hombre que comenzó su camino en la sombra terminó arrodillado ante el cuerpo del crucificado, impregnando con perfumes reales la carne del Rey, rechazado. ¿Te das cuenta del peso espiritual de esto? La vida de Nicodemo nos confronta porque revela una verdad ineludible. No basta con admirar a Jesús en secreto. Tarde o temprano, tendrás que decidir si permaneces escondido o sales a la luz. Y esta reflexión no es para alguien más, es para ti, aquí y ahora. Yo sé que tú también lo has sentido. Esa lucha interna entre tu reputación y tu fe, entre lo que otros esperan de ti y lo que Dios te pide en silencio. A veces, el mayor acto de amor ocurre cuando todo parece perdido. Nicodemo no defendió a Jesús en el juicio, no se mostró como discípulo durante la predicación, pero cuando el maestro yacía muerto, sin gloria ni multitudes, entonces él se levantó. ¿Lo comprendes? Fue en el aparente fracaso donde Nicodemo hizo su confesión más grande, porque la fe verdadera se revela no cuando todo brilla, sino cuando parece que todo terminó. Esa es la enseñanza que atraviesa tu corazón ahora mismo. Tu acto de fe puede ser el testimonio eterno que marque tu destino, y el Espíritu Santo te está susurrando: despierta, ahora. Aún hay tiempo de dar el paso que cambiará tu vida. La pregunta es clara y urgente. ¿Vas a permanecer en las sombras por miedo
¿O vas a salir a la luz aunque te cueste todo? Nicodemo tardó, pero lo hizo. ¿Y tú? ¿Qué vas a decidir? El miedo siempre susurra. Es mejor callar, es mejor esperar, es mejor no arriesgarse. Pero la fe responde, ahora es el momento, ahora es el día, ahora es la oportunidad. Y escucha, cada vez que retrasas tu decisión, tu silencio se convierte en una carga que oprime tu alma. Por eso hoy, el Señor te habla a través de esta historia. No te escondas más. Da el paso. Reconócelo delante de todos. Piensa en esto. Si Nicodemo hubiera permanecido en silencio hasta el final, su nombre se habría perdido en el anonimato de los fariseos. Pero porque se atrevió a honrar a Cristo en público, su historia quedó escrita en la Biblia Sagrada como testimonio eterno. Y ese es el poder de una sola decisión. Una decisión puede cambiar tu destino, puede grabar tu nombre en el libro de la vida, puede dejar una huella que trascienda los siglos. ¿No arde tu corazón al pensarlo? Así como Nicodemo rompió sus cadenas, tú también estás a un paso de romper las tuyas. Y este mensaje es tu señal. Permíteme anclar esto en tu espíritu. La vida de Nicodemo nos enseña que la fe tardía todavía es fe, que el arrepentimiento al final todavía es válido, que no importa cuántas veces fallaste en el camino, siempre habrá un momento en que puedas levantarte y declarar tu fe en Jesucristo. Pero la diferencia está en si lo harás escondido o a plena luz. La reflexión es simple pero poderosa. La pregunta que resuena ahora en tu alma no es ¿quién fue Nicodemo?, sino ¿qué harás tú con la luz que has recibido? Nicodemo comenzó en las sombras, temiendo ser visto, temiendo perderlo todo. Fue un fariseo, un maestro respetado, un hombre atrapado entre su reputación y su inquietud espiritual. Pero, al final de su historia, lo vemos cargando perfumes dignos de un rey, honrando públicamente al Cristo crucificado. ¿Lo entiendes? El mismo hombre que se escondió en la noche terminó brillando en la luz. El mismo que cayó en el juicio habló con hechos en la tumba. Su vida nos deja una verdad poderosa. El arrepentimiento y la fe son más fuertes que la vergüenza pasada. Y ese mensaje es para ti, aquí y ahora. No importa cuánto tiempo viviste en silencio. No importa cuántas veces el miedo te ató, cuántas oportunidades perdiste, cuántas veces callaste cuando debiste hablar. Hoy el Señor te recuerda a través de Nicodemo que nunca es demasiado tarde para levantarte y honrar a Jesucristo. Nunca es demasiado tarde para salir de la sombra y caminar hacia la luz. Porque lo que define tu destino eterno no es tu pasado, sino la decisión que tomas ahora. Y esa decisión puede ser el punto de quiebre de tu vida. Yo sé que lo sientes. Esa presión en tu pecho, ese fuego en tu corazón, es el Espíritu Santo llamándote. La pregunta queda abierta, como un espejo frente a tu alma. ¿Seguirás escondido en la noche o saldrás a la luz para honrar a Cristo? Nicodemo no pudo cambiar su silencio en el Sanedrín, pero cambió su destino en la tumba de Jesús. Tú no puedes cambiar lo que pasó ayer, pero sí puedes decidir lo que harás hoy. Y si decides salir de la sombra, tu vida se convertirá en un testimonio eterno, tal como la de Nicodemo quedó grabada en la Biblia Sagrada. Ahora escucha con atención. No es casualidad que estés aquí, oyendo esta palabra. Dios te ha traído hasta este momento para confrontarte, para recordarte que tu fe no puede permanecer oculta. Este es tu llamado urgente. No mañana, no después, ahora, hoy. Abre los ojos, despierta, recibe esta revelación. El reino de Dios está delante de ti, esperando tu respuesta. ¿Te quedarás en silencio o te atreverás a proclamar a Cristo como tu Rey? Y quiero dejarte este anclaje final. Nicodemo no fue recordado por su título, ni por su erudición, ni por su puesto en el Sanedrín. Fue recordado por un solo acto de fe, por un gesto de valentía que cambió todo. Del mismo modo, tu historia puede ser marcada por la decisión que tomes hoy. Sal de la sombra, abraza la luz y honra a Jesús con todo tu corazón, porque lo más glorioso aún está por revelarse y será para aquellos que no se avergüenzan de él. La historia de Nicodemo no termina en las sombras, termina en la luz. Un hombre dividido entre el miedo y la fe se transformó en testigo silencioso de la grandeza de Cristo. Y ahora, esa misma decisión está frente a ti. ¿Seguirás escondido en la noche
¿O te atreverás a salir a la luz para honrar al Hijo de Dios? Porque escucha bien, lo que marcó el destino de Nicodemo no fueron sus años de silencio, sino un solo acto de fe. Y así será contigo. No importa cuántas veces callaste, no importa cuántas oportunidades perdiste, hoy tienes la oportunidad de escribir una nueva página en tu historia, y tu respuesta determinará cómo el cielo recordará tu nombre. Quiero dejarte una pregunta que arde como fuego en tu corazón. ¿En qué momentos de tu vida has permanecido en silencio cuando sabías que debías honrar a Cristo? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque al hacerlo, estarás rompiendo la cadena del silencio. No será solo un comentario, será tu declaración de fe, tu manera de salir de la sombra como Nicodemo lo hizo al final. Y ahora escucha este anclaje, suscríbete y activa la campanita, porque la próxima revelación puede ser la que tu alma estaba esperando desde hace años. No te pierdas lo que viene, porque el Espíritu Santo aún tiene secretos que quiere abrir delante de ti. Si esta palabra tocó tu corazón, comparte este video con alguien que lo necesite, porque así como Nicodemo dio perfume y telas finas para honrar a Cristo, tú puedes honrarlo llevando esta palabra a otra vida que está en silencio, esperando ser despertada. Y yo te digo como un mentor y un hermano en la fe, sal de la sombra, abraza la luz y camina hacia la verdad de Jesucristo, porque lo más glorioso aún está por revelarse y tú estás llamado a ser parte de ello.